Bien, vamos a seguir desarrollando esta serie que empezamos el domingo pasado. Dios mira el corazón y en el primer tema que habíamos visto el domingo anterior, habíamos hablado de un corazón de carne o un corazón de piedra, ¿recuerdan? Ese fue el primer tema que abordamos en la predicación inicial de esta serie. Y que habíamos hablado y nos había quedado como una reflexión, ¿no? Que todos iniciamos con un corazón duro, pero Dios transforma el corazón de piedra y lo transforma en uno de carne. Nos da un nuevo corazón, ¿sí? Y hoy veremos el tema número 2, que es un corazón hipócrita, ¿sí? Hoy vamos a ver ese tema, ¿sí? Un corazón de apariencias. Es un corazón hipócrita. Bien, hipocresía significa una persona que no es sincera, persona que finge, que aparenta ser lo que no es. Eso significa hipocresía. Y este término surge del griego, ¿no? Del teatro griego, donde los actores hablaban detrás de una careta. De ahí viene la palabra hipocresía, ¿sí? Y quiere decir actor. Eso es lo que significa hipocresía. Significa actor. Y hoy en día escuchamos mucho esa palabra hipocresía, ¿no? Para así darle una descripción a una persona, ya literalmente le decimos, no, es un hipócrita, ¿no? Y vemos que la hipocresía, ¿no? Cuando es un estándar moral, ¿no? De ética, ¿no? Que dice ser algo en un lugar y después en otro lado resulta ser que no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, pensamos en una persona que es hipócrita, alguien que dice que es ser piadoso, ¿no? Y después en otro lado es despiadado. Eso es una persona hipócrita que tiene doblez. En simples palabras, es alguien que finge ser algo que no es. Y mis hermanos, si hay un corazón hipócrita o un corazón de apariencias, el propósito de este mensaje es que ese corazón cambie. De un corazón de apariencias a un corazón sincero. Ese es el propósito de este mensaje, ¿sí? Porque la Biblia enseña y considera que la hipocresía, mis hermanos, es pecado, ¿sí? La hipocresía Dios aborrece, ¿sí? Y hay dos formas en que se puede presentar lo que es la hipocresía, ¿no? Alguien que se cree actuar, ¿no? Hacer algo, ¿no? O de otra forma, ¿no? De mirar, ¿no? Sobre los hombros, creerse algo que no es, imponer cargas como los hacían los fariseos, ¿sí? Y que la hipocresía, mis hermanos, no es lo mismo. También se la puede atacar, ¿no? A lo que es la hipocresía. ¿Y de qué manera se puede atacar la hipocresía? Bueno, la hipocresía se puede atacar cuando se enseña, cuando se exhorta, cuando se disciplina. Por eso es importante qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios respecto a lo que es la hipocresía, ¿no? Por ejemplo, no es hipocresía si yo vengo y enseño y tomo un pasaje y digo, no embriaguéis con vino en cual no hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Eso no es hipocresía porque estamos enseñando. Ya sería hipocresía cuando yo le diga, no embriaguéis con vino, y el pastor todos los fines de semana tomando y bebiendo. Eso sería hipocresía. ¿Sí? Y bueno, y esta frase que escuchamos, todos los cristianos son hipócritas. ¿Escuchó usted esa frase? ¿Se la dijeron? Todos los cristianos son unos hipócritas. Pero ¿saben qué? Al decir eso también están haciendo lo mismo. ¿Sí? O otra frase, me voy de la iglesia
porque acá son todos unos hipócritas. No sé si habrá escuchado estos términos, pero mis hermanos, la hipocresía es una afrenta a Dios, es un estorbo en la fe de muchos, donde muchos terminan alejándose de Dios por el mal testimonio, que personas que dicen ser una cosa y después son otra. Ese es el corazón hipócrita, ¿no? Y ahora una pregunta. ¿Somos todos los cristianos hipócritas? ¿Cómo respondemos a este interrogante? Afirmar esto es una media verdad, ¿sí? En parte tienen razón, porque todos, absolutamente todos, hemos actuado de una manera hipócrita. ¿O no es así? Ah, ¿vieron? ¿Actuaron alguna vez de una manera hipócrita? Ah, no levantan las manos mucho, entonces. Ah, los demás no. Solamente. Entonces, sí, mis hermanos, nosotros actuamos en ocasiones de una manera hipócrita. Entonces, muchas veces yo lo veo a esto, cuando una persona te dice, sí, pastor, amén, gracias por el consejo, y detrás de esa sonrisa te está diciendo, no, te está diciendo, sí, pastor, sí acepto el consejo de la palabra de Dios, pero detrás de esa sonrisa hay un no gigante, ¿sí? O detrás de esas lágrimas, ¿no?, que caen, y que porque hice esto y aquello, y lloran, y después le dice, pero mira, Dios dice, el consejo de la palabra de Dios, Dios te dice esto. Y lloran, pero después, nada más. Apariencias. Y debemos saber algo, mis hermanos, que la iglesia es un hospital, donde nosotros venimos y somos restaurados, ¿no? Las personas, no nos debe sorprender que encontremos fallas en los demás, porque las personas vienen con fallas, todos venimos con fallas y necesitamos ser restaurados por Dios. Necesitamos aprender lo que Dios dice respecto a su palabra y necesitamos formarnos, desarrollarnos. No es que venimos sanos, porque Jesús dice, yo no vine por los sanos, yo vine por aquellos que reconocen y dicen que están enfermos y que necesitan de mí. Pero muchos en una apariencia, en una hipocresía, se creen más que otros y no, viste como aquello y lo otro, y así, mis hermanos. Un corazón de apariencia. Y la iglesia es un hospital de restauración donde todos tenemos falla y necesitamos ser restaurados por Dios. ¿Sí? Por eso las personas que vienen a Cristo y están en un proceso de restauración, ¿no? Ahí vemos que hay falla, que hay situaciones que Dios va cambiando, que Dios va tratando, que el Espíritu de Dios va obrando en la persona, mis hermanos. Va regenerando, va transformando la mente, va cambiando, ¿no? Porque, mis hermanos, todos llegamos con hipocresía en el corazón. Todos vivíamos alejados de Dios y traemos eso en nuestro corazón. Pero Dios, por su Espíritu Santo, nos ministra, nos habla y nuestro corazón empieza a ser un corazón transformado, empieza a ser un corazón renovado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la hipocresía, ¿sí? Acompáñenme al profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Acá es el profeta denunciando la hipocresía del pueblo. Isaías 29:13 en traducción lenguaje actual dice, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. ¿No? De labios me honran, dice no, la Reina Valera, mas su corazón
está lejos de mí. Ahí está Isaías denunciando la hipocresía. Posteriormente Jesús mismo toma este texto de Isaías, lo que profetiza en Mateo 15:7. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús toma este texto. Posteriormente, siglos más tarde, Jesús cita al profeta Isaías en Mateo 15:7 y dice lo siguiente, ¿lo tienen? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús mismo diciéndole, ¿no?, a los escribas, a los fariseos, ¿no?, este pueblo de labios nomás me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso en la anterior predicación yo decía que Dios mira el corazón, conoce las intenciones del corazón, ¿no? Muchos pueden levantar la mano, estar así, tener una aureola gigante brillando, pero estar con el corazón lejos de Dios. Pero acá dice, este pueblo dice, de labios me honra, mas su corazón dice, está lejos de mí. Hablaba con una persona este fin de semana y él me decía, no, he intentado en mi fuerza muchas veces cambiar, pero no puedo, me decía. Y yo les decía, mira, si vos rendís la totalidad de tu corazón a Jesucristo, Él es el que puede ayudarte, el que puede cambiarte, pero Él pide todo tu corazón. No un corazón a medias, sino todo tu corazón. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así le presentaba el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Dice, pues en vano es eso que hacen, es decir, es tener hipocresía, en vano lo hacen, me honran, dice. Y lo que hacían los fariseos es poner cargas pesadas sobre los hombres, que Jesús mismo enseñó y le dijo, ellos dicen y no hacen. O sea, imponían sobre el pueblo cargas pesadas que ni siquiera ellos hacían. Eso es lo que realmente un corazón hipócrita, mis hermanos, es un corazón que está totalmente alejado de Dios. Veamos Jesús y los hipócritas, ¿no? Porque Jesús confrontó la hipocresía en varias oportunidades. En Mateo 23 expone un capítulo entero confrontando la hipocresía de los líderes religiosos en ese tiempo, que eran los fariseos. Acompáñenme a Mateo 23:13. Yo voy a tomar algunos versículos, pero usted lo puede leer todo el capítulo, Mateo 23. Yo voy a tomar algunos versículos. Mateo 23:13 dice así, mas ay de vosotros, ese ay es un juicio. Escribas y fariseos hipócritas, le dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis, pero vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremendo, hermanos, ese versículo. Porque ese versículo, mis hermanos, es el resultado de la hipocresía. No entraban al reino de los cielos, pero tampoco dejaban entrar a otras personas porque le imponían carga, ¿no? Porque asimismo también las personas imitaban esa hipocresía de ellos. Entonces dice, no dejan entrar, ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar. Y ese es el resultado de la hipocresía, mis hermanos. Y en el versículo 23 vuelve a decir un ay Jesús y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mandamientos de hombres donde imponían cargas y Jesús dice, dejaron de lado la fe, la justicia y la misericordia. ¿Sí? Y sigue el versículo 24. Guías de ciego que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas,
porque limpiás lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro, dice, estáis llenos de robo y de injusticia, fariseos ciegos. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, es decir, tumbas emblanquecidas, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Totalmente Jesús condena lo que es la hipocresía. Ellos cuidaban su apariencia externa, pero internamente en su corazón, ahí mismo Jesús les decía, están llenos de injusticia, están llenos de maldad, ¿no? de todo tipo de apariencia. Aparentaban, llevando con el propósito de llevar a otros, mis hermanos, a la condenación. Porque por eso ese ay es un juicio, mis hermanos. Ay, dice. Y díganme si hoy no sucede lo mismo. La hipocresía, mis hermanos, hace que muchos se alejen de Dios. Y cerramos la puerta, mis hermanos, cuando vivimos de una manera hipócrita a las personas. Cerramos la puerta del reino de los cielos. Por eso dice Romanos, ¿no? Por eso el nombre de Dios es blasfemado. Porque ven un estilo de vida acá en la iglesia y después afuera ven otro estilo de vida. Hipocresía, mis hermanos. Al ver la hipocresía, muchos se van de las iglesias, rechazan a Cristo, porque rechazan supuestos cristianos, ¿no? Que dicen ser cristianos, pero que realmente blasfeman el nombre de Dios por mal testimonio. Romanos 2:24, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice. Y al ver el mal testimonio, díganme si muchas personas, mis hermanos, no quieren recibir el Evangelio de Cristo. No quieren saber nada, ¿no? No me hables de Cristo. ¿O no es así? Muchas personas le cerramos la puerta, mis hermanos, cuando no llevamos un buen testimonio. Otros que ya son cristianos también son engañados y caen en una trampa, ¿no? Que ven a algunos miembros de la iglesia, ¿no? Y ven los errores del otro, señalando al uno, al otro, y en vez de mirar a aquel que no es hipócrita, mis hermanos, aquel que no nos va a defraudar en ningún momento, aquel que no tiene, o sea, que es sincero, que es totalmente, que no nos va a fallar. En vez de poner la mirada en Cristo, empezamos a poner la mirada en el hermano, a ver qué hizo, qué no hizo, y en vez de nosotros poner nuestra mirada en Cristo, también nosotros caemos en hipocresía mirando a los demás. En vez de nosotros poner nuestra mirada en Cristo, ¿no? Porque fulanito hizo esto, ella hizo el otro, y en vez de poner nuestra mirada en Cristo, ¿no? Y decimos, no, son todos unos hipócritas. No. Poné tu mirada en Cristo, mis hermanos. Centrá tu mirada en Él. Él no falla. Y en vez de mirar a Cristo se dedican a ver los errores de los demás, ¿sí? Y al hacer eso, también ellos mismos caen en hipocresía. Eso es un engaño. Por eso debemos también saber que hay personas que dicen amar a Dios también, que dicen servir, pero en la iglesia del Señor hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, mis hermanos. Hay personas que son nacidas de nuevo y hay personas que no han nacido de nuevo. Hay personas que son realmente convertidas a Cristo y hay otras personas que no se han convertido a Jesucristo, que no han conocido o no dicen conocer pero no lo conocen. Porque es una diferencia, porque cuando cierra el Sermón del Monte Jesús, empieza a hablar y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en ese día me van a decir, Señor, Señor,
En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, y yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso, mis hermanos, tiene que ser un corazón totalmente entregado, sincero, rendido a Cristo. Un verdadero cristiano, sincero, hace la voluntad de Dios. No todo dice, sino el que, ahí el versículo es clave porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que busca agradar a Dios antes que a las personas. Agradar a Dios antes que a las personas. Por eso hay que saber distinguir entre un corazón hipócrita también y un corazón sincero. Porque el corazón que es sincero, mis hermanos, peca también, pero no lo hace de una manera ya con una conciencia ya determinada, sino que si peca, lo hace de una manera ocasional, ocasionalmente. Por eso este capítulo, que es parte del Sermón del Monte, termina hablando respecto haciendo referencia a lo que es la hipocresía que había en los líderes religiosos. Porque Jesús termina diciendo, ¿no? Guardaos, ¿no? De los lobos que vienen como en una máscara, como una oveja, dice, pero por detrás, ¿qué son? Dice, lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Entonces, Jesús termina hablando respecto a la hipocresía en el Sermón del Monte, respecto a los líderes religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos. Le dice que son lobos rapaces que engañan. Y hoy en día, mis hermanos, pasa lo mismo. Que se visten de oveja, ¿no? Y no perdonan el rebaño. Usan esa máscara, mis hermanos, pero son lobos rapaces. Y eso, mis hermanos, esos son los que hacen daño a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Por eso decía un pastor, a los lobos hay que darle en el hocico directamente. ¿Sí? Y esto es lo que hace daño a la iglesia, mis hermanos. Esto daña la comunión, el cuerpo de Cristo. La hipocresía que hay en los corazones hace que muchos se alejen de Dios. Por eso Pablo le aconseja a Tito en una de sus cartas lo siguiente. Tito 1:10, le da un consejo Pablo a Tito. Tito 1:10. ¿Lo tienen? Dice, porque hay aún muchos contumaces, dice, habladores de vanidades. Miren, ahí está esa palabra también. Engañadores, dice, mayormente los de la circuncisión, a los cuales preciso, dice, tapar la boca. Dice que trastornan casas enteras, enseñando, dice, por ganancias deshonestas. ¿Sí? Hoy en día no pasa lo mismo. Dice, con ganancia deshonesta, lo que no conviene encima. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y acá viene el texto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, ¿no? Y acá es un consejo que Pablo le está dando a Tito, ¿no? Falsos maestros que se habían introducido, ¿no? Que estaban ahí, y el consejo era, ¿no?
repréndelo, ¿no? ¿Cómo lo tenía que reprender? Con una sana enseñanza, ¿no? Para que sean sanos, dice, en la fe. Y después termina el texto, ¿no? Diciendo, profesan, dicen conocer a Dios. Pero ¿qué hacen? Con los hechos lo niegan. ¿Y eso qué es? Hipocresía, mis hermanos. Decir conocer a Dios y con los hechos negarlo, ¿no? Ese es el estilo de vida de un corazón hipócrita. Dice ser cristiano, pero su estilo de vida en privado manifiesta otra cosa. En público manifiesta una cosa. El estilo de vida de un corazón hipócrita está lleno de contradicciones. ¿Sí? Está lleno de contradicciones. La verdad es que muchos por ahí quizás no son convertidos o nacidos de nuevo, como les decía, pero hay otros que sí nacieron de vuelta, por ahí están en el engaño de la hipocresía, pero a eso también Dios dice que a los que son hijos los disciplina. Viene una disciplina para aquellos que son hijos de Dios y están haciendo estas cosas, ¿sí? Y cada uno de nosotros, mis hermanos, no estamos exentos de caer en la hipocresía. El apóstol Pedro fue quien cayó en hipocresía. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Por eso esta serie que Dios mira el corazón. Por eso es importante que a la luz de la Biblia examinemos todos nosotros nuestro corazón. El apóstol Pedro, en quien Jesús dijo, ¿no? Les daré la llave del reino, ¿no? El apóstol Pedro cayó en hipocresía. Gálatas 2:11. Uno de los mejores discípulos de Jesús dice lo siguiente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, y acá estuvo la confrontación del apóstol Pablo, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron, dice, la hipocresía de Pedro, e incluso, dice, Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi, dice el apóstol Pablo, que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces, ahí vemos, mis hermanos, el apóstol Pablo, como dice en una de sus cartas, a mí que me pareció el último de todos, como un abortivo, al apóstol Pedro, quien estuvo con Jesús, caminó con Jesús, cayó en lo que es la hipocresía, porque decía que cuando venían, ¿no? de Jerusalén, algunos ya no tenían nada que ver con los gentiles, no, yo no los conozco, ¿no? Hipocresía. Y cuando vi, dice el apóstol Pablo, dice, por eso yo decía anteriormente que la hipocresía se corrige, se enfrenta, se confronta, así como lo hizo el apóstol Pablo. Fue y lo confrontó, mi hermano. Directamente. Fue él y lo confrontó. Y es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Jesús mismo enseñó que si algo tiene contra tu hermano, ve y tú, dice, y arregla eso a solas. Pero ¿saben qué, mi hermano? Hacen todo al revés. Empiezan trayendo los testigos, lo exponen delante de la iglesia y hacen todo al revés. Y dice, ve tú y tu hermano y arregla eso a solas. Entonces, Pablo conocía muy bien, ¿no? Y fue y lo confrontó él solo, estando él a solas. La manera correcta de enfrentar la hipocresía es cara a cara, mis hermanos. Cara a cara.
como confrontó el apóstol Pablo. Y es lo que Jesús enseña, es la enseñanza de Jesús. ¿Sí? De esa manera es que nosotros enfrentamos, confrontamos lo que es la hipocresía. Y fíjense, mis hermanos, el texto es claro y dice que la hipocresía arrastró a Bernabé y a otros. La hipocresía hace eso, mis hermanos, arrastra a otros. ¿Sí? Por eso es importante confrontar, es importante enseñar, disciplinar respecto a eso, porque la hipocresía también arrastra a otros. Es una apariencia, mis hermanos, que destruye lo que es el cuerpo de Cristo y es necesario, mis hermanos, que se confronte. Pero como la Biblia enseña y como Dios quiere que se hagan las cosas. ¿Sí? Recuerdo cuando iniciamos en el ministerio, mi esposa tiene que atender un asunto de primera mano entre dos mujeres. Una parte aceptó el consejo, y otra parte no lo aceptó al consejo. Se rebeló, no obedeció al consejo. En esa parte notamos lo que es la hipocresía y cómo en esa rebeldía y en esa obstinación del corazón de no obedecer el consejo de la palabra de Dios, se rebeló y así arrastró a otros más. Eso es la hipocresía, mis hermanos. Destruye, ¿no? Trae contiendas, ¿no? Difamaciones y un montón de listas que podemos dar. Esta persona se retiró de la congregación, pero también se llevó a otros. Porque eso es lo que hace la hipocresía. Arrastra, mis hermanos, también a otro. Arrastró a toda una familia, mis hermanos. ¿Sí? Por eso las cuestiones deben ser corregidas, resolverse en el momento, hablarlas, confrontarlas. Eso es lo que nos enseña la Biblia, mis hermanos. Hablar de frente. Y en contraste, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es un corazón sincero. Ahora, ¿cuántos quieren tener un corazón sincero delante de Dios? Bien, para tener un corazón sincero, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros reconozca y confiese su pecado. Ese es el primer paso. Hay una batalla, ¿no? También ahí con los deseos de la carne, ¿no? Todavía hay cuestiones pero es necesario que rindas tu corazón, que rindas el corazón. Y que abandonar totalmente esa práctica, mis hermanos. ¿Sí? Un corazón sincero es el corazón que busca imitar a Cristo. Ese es el corazón sincero, que busca imitar a Jesucristo. Que lo que es acá es allá afuera, ¿sí? Con fallas, seguimos fallando, seguimos teniendo situaciones, pero son ocasionales, como le dije. No son predeterminadas, sino que son ocasionales. Que reconocer cuando fallamos y ir y pedir perdón, ¿sí? Ser transparente. El corazón sincero es aquel que no tapa sus defectos, ¿sí? Y que no le echa la culpa al otro, ni mucho menos el corazón sincero pone excusa. ¿Saben por qué? Porque el corazón sincero conoce a Dios y sabe que Dios conoce todo lo que hay en él. El corazón sincero es aquel que no le pone excusas y que se rinde a la voluntad de Dios. Ese es el corazón sincero. ¿Conocen a John Newton? Era un hombre totalmente malvado. ¿Saben lo que hacía él? Él traficaba esclavos en el siglo XVIII. Y a pesar de su maldad, Dios lo perdonó.
Y ahí surge un himno muy conocido que todos conocemos, el cual es Sublime Gracia. La gracia de Dios, mis hermanos, hoy está vigente para perdonarnos, para restaurarnos. Si perdonó a un hombre que era traficante de esclavos, ¿no? ¿Cómo no nos va a perdonar, hermano? Nos va a limpiar el corazón. Él dijo lo siguiente, y tomo esta reflexión. Dice, al reflexionar sobre mi vida, esto es lo que dice John Newton, al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta que no soy lo que debería ser, dice. No soy lo que podía ser y no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Mis hermanos, él entendió que es el resultado del favor inmerecido de la gracia de Dios. Nosotros también, mis hermanos, somos el resultado del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Y esa es la invitación que Cristo nos hace a todos, mis hermanos. No a algunos, como dicen, a estos sí y a estos no. Cristo nos invita a todos, mis hermanos, a todos, a rendirle el corazón. Cristo quiere habitar por la fe en nuestros corazones, ¿sí? Personas que viven autoengañándose, llevando años una vida de apariencia, de hipocresía. Y déjenme decir que vivir así es muy pesado, mis hermanos. Llevan años engañándose, viviendo una vida totalmente de apariencias, donde llevan una mochila, una carga tan pesada. Pero la invitación, mis hermanos, es a todos. Porque Jesucristo dijo, vengan a mí, todos los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso para su alma. Les pondré mi yugo, y mi yugo será ligero. Y, mis hermanos, el yugo de Cristo, ¿sí? Es ligero, es adaptable, podemos avanzar, pero muchas personas viven en apariencias, en hipocresías. Y Cristo hace la invitación. Dice, vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas se encuentran en esa situación? ¿Cuántas personas engañadas, ¿no? Con mandamientos de hombre que imponen, ¿no? Sectas, cargas. ¿Cuántas personas que vienen así? Por querer cumplir y no pueden. Y se le hace un yugo pesado, con una continua religiosidad y apariencia, aparentando lo que no son. Y Él hace una invitación, mis hermanos, a todos nosotros a llevar un yugo, pero un yugo que encaja bien. Ese yugo es Jesucristo, que encaja bien, que nos hace llevar la carga y dice, le daré descanso. Sí, mis hermanos, es esa invitación a que puedas venir a Cristo y que dejes a un lado todas esas apariencias. Una persona que adquiere deberes religiosos y disciplina, solo por el bien de querer ganar respeto y estima de otras personas. ¿De qué sirve todo eso? De tener una reputación ante los demás y no alcanzar el favor de Dios por esfuerzos humanos. Personas que viven así, mis hermanos. Estas personas viven de una manera hipócrita. Por eso es importante que comprendamos también nosotros por qué estamos acá hoy en esta tarde y en esta noche. ¿Por qué vos y yo venimos a reunirnos en este lugar? ¿Has comprendido lo que es el propósito de por qué estás hoy acá? ¿Sabes por qué hoy vienes, levantas tus manos, adoras, escuchas la palabra de Dios?
¿Sabes por qué lo haces? ¿Por qué estás acá? ¿Entiendes lo que es el propósito cuando la Biblia enseña sin dejar de congregarse, no como algunos tienen por costumbre? ¿Entiendes cuál es el propósito de que nosotros nos reunimos en este salón? La Biblia dice sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin hipocresía. Una fe, como decía el hermano, no fingida. Ese es el propósito y así era la iglesia primitiva, mis hermanos. Dice que cuando inició la iglesia primitiva, ellos compartían todo, tenían todo en común, dice. Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos, dice, de las comidas. Verso 46 dice, adoraban juntos en el templo, dice, cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, dice, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y la iglesia dice que crecía y el Señor añadía a aquellos que debían de ser salvos. En este tiempo también, mis hermanos, el Señor sigue añadiendo a su cuerpo, a su iglesia, a aquellos que han de ser salvos. Dice que se añadía y crecía la iglesia. La iglesia iba en un crecimiento, mis hermanos, y los censuraban, los llevaban a la cárcel, le decían que no hablen de Cristo, pero ellos predicaban el evangelio aún más, dice. Lo azotaban y aún predicaban más todavía, y el evangelio se iba expandiendo más. Y iban alcanzando y se iban añadiendo. Y si van al libro de los Hechos, van a ver cómo iba creciendo la iglesia y se multiplicaban. Pero la Biblia no va a esconder nada. La Biblia siempre lo que tiene, mis hermanos, que siempre cuando hay algo, como pasó con David, lo expone. No oculta nada la Biblia. Pero en la iglesia también ocurrió un suceso, mis hermanos, lamentable. Porque llega el capítulo 5 y un matrimonio, Ananías y Zafira. Vamos a leerlo. Un acontecimiento debido a lo que es la hipocresía. Hechos 5:1. ¿Lo tienen? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, dice. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, vaya mirando bien el texto, una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo, aclara la Biblia, lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Esto sucedió en la iglesia primitiva, mis hermanos. Tiempo de gracia. Esto es un acto, vemos, mis hermanos, y ahí el apóstol Pedro les estaba diciendo, ¿no se te quedaba a ti un acto de hipocresía, donde totalmente ellos querían robarle la gloria a Dios? ¿Sí? Aún así, ese es el pecado de ellos. El pecado de Ananías y Zafira es que en su corazón había hipocresía, mis hermanos. Ese es el pecado de ellos. Estaban viviendo una gran mentira. El pecado de esta pareja consistió en querer dejar impresionado a los demás. Apariencia, hipocresía. Eso fue. Entregarle a los apóstoles para que vieran todo el precio de la venta del campo, sin retener nada para sí. Eso es lo que hicieron, mis hermanos. Y ahí dice el texto de la Biblia, expiraron. Lo que hace la hipocresía, mis hermanos, en el corazón. En otras palabras, ellos querían pasar por, qué generosos, y a la misma vez quedarse con parte del dinero. Eso es lo que querían hacer. Hipocresía. ¿Sí? Y esto abunda, mis hermanos. Y es lo que Dios quiere, cambiar un corazón hipócrita en un corazón sincero. Mis hermanos, Dios nos ha dado, nosotros también, lo tomo de esta parte también. A cada uno de nosotros también Dios nos dio dones. A vos y vos, todos, al menos hemos recibido un don del Señor. Y el no devolvérselo a Dios en servicio, estamos también robándole a Dios. ¿Cómo la ven ahí? A todos Dios nos dio un don. A mí, a vos nos dio un don. Y en no devolverle a Dios, estamos robándole a Dios. Dios nos lo ha confiado. Él depositó eso en nosotros. Y somos responsables, mi hermano, ante Dios, del uso que hagamos de ellos. ¿Sí? Y vemos cómo acá la hipocresía y el engaño que este matrimonio cayó. Ahora es importante, mis hermanos, lo que Dios espera de nosotros es un corazón sincero. Ahora, ¿cómo identificar? Una pregunta. ¿Cómo identificamos a un hijo de Dios? ¿Cómo identifica usted a un verdadero hijo de Dios? Por los frutos. Juan dice algo que es clave. Juan dice, y lo conocerán. ¿Cuándo? Cuando se amen unos a otros. Ahí van a poder identificar a un hijo de Dios. Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Es un mandamiento, Juan 13:34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y acá viene, el mandato. Como hablábamos de también la carta a los hebreos que decimos, sin dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero dice estimulándonos al amor. Y acá, mis hermanos, viene la aplicación de este mandamiento, al amor que tengamos unos con otros. El consejo, el denominador común, mis hermanos, en que podemos ver a un hijo de Dios es que ama. ¿Sí? Aún a los difíciles de soportar. El corazón sincero ama. Aquel que por ahí es difícil de soportar, al hermano, no sé si lo conocen, Queja Avanza, lo amamos, Al hermano que lo sabe todo, que es el todólogo, también, Pero dice, en esto dice, pueden identificar
a un hijo de Dios, en que se aman los unos a los otros. ¿Sí? Eso va a ser evidente, mis hermanos, si nuestro amor es verdadero. Porque la Biblia habla de un amor que no sea fingido, sino de un corazón limpio, dice la Biblia. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que dejemos de un lado la hipocresía y que tengamos un corazón sincero, un corazón limpio, un amor sin fingimiento, sin hipocresía, hermanos. Habla de un corazón, la Biblia, nacido de un corazón puros. Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí, mis hermanos, está el contraste de un corazón hipócrita a un corazón sincero. Romanos 12:9. El amor, ¿cómo tiene que ser? Sea sin fingimiento, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahí el término griego significa, esa palabra sin fingimiento, significa sin hipocresía. El amor sea sin hipocresía. Por eso debemos ser cristianos sinceros. Y debemos aplicar el consejo de Dios a nuestra vida. Sinceros, dice. Sin falsedad, sin engaño. Un corazón nacido, ¿no? Que ese Dios te bendiga cuando le puedes decir a tu hermano, Dios te bendiga, pero con un corazón sincero, hermano. Díselo. Dios te bendiga con un corazón sincero, sin aparentar nada, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Te amo en Cristo, ¿no? Teniendo seguridad que seguimos a Cristo y no al hombre. Debemos ser cristianos sinceros, mis hermanos, teniendo esa seguridad que seguimos a Cristo y no a los hombres. ¿Saben por qué? Porque nosotros fallamos, nos equivocamos, erramos. Y para no ser decepcionados cuando las personas nos fallan, por eso tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Porque yo puedo fallar, Él puede fallar, pero ¿quién no falla? Cristo no falla. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a que Dios examine tu corazón en esta tarde? Si hay algo que confesar, hermanos, si hay algo que arreglar entre hermanos, la Biblia dice, si hay algo que tengan que arreglar entre hermanos, dice, antes de llevar la ofrenda al altar, ¿qué dice? Resuélvanlo, hermano, antes de dejar la ofrenda, antes de levantar sus manos. Si hay algo con tu esposo o con tu esposa, resolvelo. Si hay algo con tu hermano o con tu hermana, resolvelo. Por eso debemos examinar, para que no haya hipocresía en nuestro corazón. Si hay algo con nuestros hijos, vamos a resolverlo. Para que no haya hipocresía y no ser de tropiezos para otros. Porque el corazón hipócrita es de tropiezo para otros. Mis hermanos, que lejos estemos de ser de tropiezo para otros. No seamos de tropiezo, sino al contrario, edifiquemos el cuerpo de Cristo con los dones que Dios nos ha dado. Estimulémonos al amor, a las buenas obras. A eso apuntemos. A tener un corazón sincero, a predicar el Evangelio, a denunciar la hipocresía, ¿no? Con la enseñanza, con la exhortación y con la disciplina. Y cuando nos acusen de hipócritas, no nos intimidemos, sino que examinemos a ver nuestro corazón si es así, pero no nos intimidemos, sino a ver, examinemos nuestro corazón, pero avancemos, no nos quedemos y dependamos del Espíritu Santo.
¿sí? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y va a contrarrestar el fruto del Espíritu, las obras de la carne. El fruto del Espíritu en nosotros va a contrarrestar las obras de la carne, ¿no? Porque es lo que enseña Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, Gálatas 5:16, ¿lo tienen? Digo pues, anden en el Espíritu, ahí está, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, dice, entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero acá viene, mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está, mira, ahí lo tiene de plano, en primero, amor pone. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahora la pregunta es, ¿ven los demás el fruto del Espíritu en nuestras vidas? ¿O qué es lo que ven los demás? ¿Ven los frutos del Espíritu en nosotros? ¿Ven a Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que ven los demás en nosotros? Es una advertencia que hago, ¿no? Porque si nuestro testimonio de vida atrae a las personas a Cristo o las aleja. Nuestro testimonio atrae a las personas a Cristo o las aleja. Y la pregunta es, ¿estoy siendo de edificación para el cuerpo de Cristo o estoy siendo de tropiezo? Para ir concluyendo, para todos los que dicen, los que rechazan la iglesia porque dicen, no, ya no voy a ninguna iglesia porque están llenos de hipócritas. Los cristianos que dicen esto, mis hermanos, deben resolver su problema. Si se va de la iglesia creyendo que el mundo puede ofrecerte algo mejor, cuidado de tomar un trago amargo. ¿No? Que se van y dicen, no, son todos unos hipócritas. Cuidado de no pasar un trago amargo. Pablo dice que en una de sus cartas que la apariencia de este mundo se pasa, hermanos. ¿Sí? Es momentánea la apariencia de este mundo también, pasajera. Aquellos que dicen que en la iglesia son todos unos hipócritas, ¿no? Dejen de mirar a las personas y miren a Cristo. Siempre, siempre han existido hipócritas en las iglesias y seguirán existiendo. Pero que seamos valientes y reconocer, mis hermanos, que el problema también somos nosotros. Ser valiente y reconocer yo también. Fallo. No caigamos en ese engaño también. Es verdad que en la iglesia hay hipócritas, pero Cristo no es ningún hipócrita. Y con esta frase quiero cerrar. Y con un versículo bíblico. Como la firma que este mensaje es del Señor, ¿sí? Escuchen bien lo que les voy a decir. Y presten atención. La actuación es para el teatro, pero no para la vida real.
La actuación es para el teatro y no para la vida real, mis hermanos. Por eso Pedro, en una de sus cartas, en 1 de Pedro 2:1 dice: Primera de Pedro 2:1. Recuerda esa frase, mis hermanos, que la actuación es para el teatro y no para la vida real. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, deseen, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado, dice Pedro, la benignidad del Señor. Y esto es una orden: desechen toda malicia, todo engaño, y dice hipocresía, envidia y todas las distracciones. En otra versión se la voy a leer, hermanos, también. Dice: por lo tanto, desháganse de toda la mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios, miren, hirientes. Cuando usted habla mal de un hermano, está hablando mal del Señor y está lastimando el cuerpo de Cristo. Dice: deshagan, dice, toda clase de comentarios hirientes. Y dice: como bebés recién nacidos, deseen con gana la leche espiritual pura, dice, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a grito ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Importante, mis hermanos, Dios espera de nosotros un corazón sincero que se rinda. Que desechen, dice, todo eso, la hipocresía, dice Pedro. Que dejemos de jugar a ser cristianos. La actuación es para el teatro. Pero en la vida real, mis hermanos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros es un corazón sincero, sin hipocresía, limpio para Él.